De campeonato, historias, triunfos y fracasos del deporte mundial. Hola, hola, bienvenidos a De Campeonato Historias, Triunfos y Fracasos del Deporte Mundial, ya tercer capítulo de esta segunda temporada y bueno, vemos que el capítulo anterior pues nos dejó como muchas cosas en punta y por eso hoy vamos a darle como una especie de continuidad, si lo podemos llamar de alguna forma. Y como siempre estamos con Mauricio Pinto. ¿Qué hubo, Mauro? ¿Cómo vamos? Hola Manuel, ¿cómo vamos? Bien, bien, con mucho trabajo, con muchas ocupaciones, pero bueno, sacando el espacio como siempre para poder compartir con ustedes algo de esas cosas curiosas, de esas cosas que tiene el deporte y que muchas veces pasan así como de rapidez, de velocidad por la premura de la información de todos los días, ¿no? Sí, 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 es tremendo lo que va pasando, pero vea que lo que le decía. Hablando de esos deportistas colombianos que nacieron por fuera de nuestras fronteras, habíamos dejado una de las inquietudes y era los colombianos que decidieron competir por otros países. Y nos pusimos a repasar, a echar cabeza y dijimos, bueno, hay uno, dos, tres, cuatro, pero al final se logra consolidar una lista importante, una lista muy larga y que ahí yo creo que ustedes escuchan los nombres y dicen, oiga, sí, yo a este deportista le perdí la pista, yo sabía de este, no sé, por razón se perdió. Bueno, ahí lo vamos a ir descubriendo, Mauro. Sí, Manuel, y pues en este caso, mire que a diferencia de lo que teníamos la vez pasada, la mayoría de los integrantes de esta lista sí nacieron acá en el país, ¿no? Claro Pero que pues sí. curiosamente, pues algunos por raíces que tienen otros países, por situaciones económicas, como vamos a ver en algunos casos, porque han desarrollado sus carreras en otro país, decidieron nacionalizarse y representar a otro territorio del mundo. Oiga, sí, es que, uy, a veces uno diría la falta de apoyo, el arraigo, digamos, es a la inversa de lo que comentábamos la vez pasada. La vez pasada eran colombianos nacidos por fuera, esta vez son nacidos colombianos, nacidos dentro del territorio colombiano, creo que se fueron a representar a México, a Estados Unidos, a España, bueno, ahí se van a dar cuenta porque la verdad hay unos casos que los van a dejar con la boca abierta. Sí, señor. Bueno, ¿y qué le parece si arrancamos, Manuel, esta lista? La vamos a arrancar con un deportista que está muy vigente en este momento, que es el señor Julián Andrés Quiñones. ¿Le suena a usted ese nombre? Claro, 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 porque incluso su proceso de nacionalización, él es futbolista, y ese proceso de nacionalización se dio hace muy poco, cosa de 1 o 2 años, que incluso los mexicanos empezaron a montarla con que Colombia había perdido un gran delantero, que mejor dicho, bueno, en fin, y bueno, al final no pasó gran cosa, pero bueno, vamos a hablar de este futbolista, bueno. Julián Quiñones, nacido en Magui, Payán, en el departamento de Nariño, ganó con Colombia la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos del 2018, pero toda su carrera profesional como futbolista la desarrolló en México. De ahí por eso es que viene el arraigo y de ahí está desde el 2016. Bueno, hizo procesos de selecciones Colombia juveniles, pero al final la selección de México, y es una costumbre que México tiene muy seguida y es nacionalizar talento nacional, jugadores. Han pasado brasileros, argentinos, y esta vez un colombiano representando a la selección de México. Le hicieron el tanteo, le hicieron como ¿cómo decirlo? Como que lo tentaron. Y al final, Julián, al ver que no tenía como opciones de representar a Colombia en la selección mayor, porque pues por encima, a ver, está Lucho Díaz, Luis Suárez, John Córdoba, y la lista sigue, dijo, el camino más fácil es juguemos por México, hay el campo, hay la opción, y se fue a jugar en México y ya, pues, bloqueado para Selección Colombia, si lo queremos de alguna manera. Sí, vea, Manuel, entre los grandes equipos mexicanos en los que jugó Julián está el Tigres, está el América de México y hace poco salió a jugar el exterior, está jugando en este momento en la Liga Saudí, está en uno de los equipos de la Liga Saudí, si no estoy mal, creo que es en el Al-Qadisiyah, si no estoy mal, está peleando incluso allá por el título de goleo y obviamente pues disputó la Copa América, si la memoria no me falla, disputó también las Sí, creo que eliminatorias al sí. Mundial
y pues está proyectado para ser uno de los jugadores de la selección mexicana en el próximo Mundial 2026, ¿no? Sí, entonces lo veremos ahí disputando los partidos del Mundial, jugará como local. Sí, eso hay que decirlo, va a ser local en este Mundial. Entonces ahí lo veremos. Y ojo, no confundir, porque me pasó con Tequila Quiñones, que es otro jugador de nombre Luis Quiñones, Sí, que de pronto, pues por la bebida alcohólica lo confundirán, pero Julián l- Quiñones no es el mismo Tequila lo mismo Quiñones. que hay otro homónimo de él, un Julián Quiñones que está jugando también aquí en la Liga Colombiana, tampoco es, que es un defensa, ¿no? Entonces este es el Sí, delantero que pertenece a la selección de México. Y vea, ya ahora que usted habla de bloqueo, de que no puede volver a integrar la selección Colombia, yo le tengo un caso que usted recordó en el capítulo pasado y es muy similar, y es el caso del señor Carlos Fernando Navarro Montoya, el Mono Navarro Montoya, como era conocido en claro, Argentina, que ese sí recibió la posibilidad de jugar en la selección Colombia una vez, quedó bloqueado después para ir a la selección de Argentina, pero sabe que estuve mirando y yo no recordaba eso, en un dato que encontré dice que es que desde el 98 la FIFA le dio como un, ¿cómo podemos decir? como un, como un permiso, permiso, como, sí, como que una condonación de ese, como que le dio Gabela. exacto, para que pudiera volver a integrar la selección argentina, pero ni Pasarela, que fue el técnico en el 99, ni Bielsa, ni Peckerman, si no estoy mal, que creo que fue el último técnico de la selección argentina, hasta que el hombre estuvo activo, lo tuvieron en cuenta para llevarlo. Claro, y es que mire, uno se pone a revisar la vida del mono, como se le conoce en el fútbol argentino, porque pues es uno de los históricos del fútbol argentino. El mono nació en Medellín, 26 de febrero del 66, pero toda la carrera, mire, bueno, como entrenador, bueno, esto no lo vamos a tener en cuenta, como jugador. Vélez Arfield, debutó en Vélez Arfield, vino a Independiente Santa Fe, fue arquero de Santa Fe, que fue su único paso por el fútbol colombiano, fue arquero del Expreso Rojo entre 1986 y el 87, después regresó a Vélez, se fue a Boca, donde es uno de los arqueros históricos de Boca Juniors, luego va a España, Extremadura, Mérida, Tenerife, va a Chile, Deportes Concepción, vuelve a Argentina, Chacarita Juniors, Independiente, Gimnasia Esgrima La Plata, va a Brasil, Atlético Paranaense, vuelve a Argentina, Nueva Chicago, Olimpo y Tacuarembó en Chile. Una carrera bastante importante la del Mono. Pero ¿cuál fue el bloqueo? Lo convoca Gabriel Ochoa Uribe para un partido de repechaje de la eliminatoria suramericana para enfrentar a Paraguay. Como es partido oficial de FIFA, ahí ya quedó bloqueado. Siempre quiso jugar por la selección argentina, todos los técnicos argentinos lo quisieron llevar a jugar el Mundial de Italia 90, pero al final por esa famosa regla de la FIFA, no se pudo poner el buzo de la selección argentina. Venga, Manuel, y es que el arraigo, como usted dice, es argentino, pues es un caso similar al que a los que estudiamos en el capítulo pasado. Él es hijo de argentinos, pero nació aquí en Sí, Colombia. ¿Por qué nace en Colombia? Porque su padre estaba en ese momento atajando en equipos del fútbol colombiano. Su padre es Ricardo Jorge Navarro, que atajó en Once Caldas, Atlético Nacional e Independiente Medellín. No confundir con Raúl Navarro, que fue histórico arquero de Atlético Nacional. Creo, si no estoy mal, también pasó por Millonarios. No sé si la me parece memoria que me sí. falla, que era como el más importante arquero. Uno de los más importantes arqueros de esa década de los 70, ¿no? Este es hijo de Ricardo Jorge Navarro y por eso, mientras jugaba, si no estoy mal, en Atlético Nacional, nace el Mono Navarro en Medellín y tiene la nacionalidad colombiana junto a la nacionalidad argentina. Bueno, para alejarnos un poco del fútbol, y es que, mire, es una atleta conocida, es una atleta muy conocida, diría que, hablando de históricos, es una de las atletas más conocidas del país y es Norfalia Carabalí, famosa atleta 80s, 90s, siempre era la que sonaba en las carreras. Un poco de su hoja de vida, nacida en Santander de Quilichao, es atleta caucana, especialista en los 400, compitió por Colombia hasta el 99. Estuvo con Jimena Restrepo en el equipo de atletismo, donde Jimena ganó la medalla de bronce en Barcelona 92. Compitió también en Seúl 88. Fue medallista centroamericana, suramericana e iberoamericana. O sea, por eso le digo, una de las atletas históricas del país. Pero ya, en el 2000 se nacionaliza española y ya con ciudadanía española compite en los Olímpicos de Sydney, compite en el Mundial del 2001 en Edmonton, Canadá, y pues también
alcanza a participar en los mundiales indoor, en estas competencias bajo techo que son muy populares en Europa, que para nosotros son bastante novedosas, pero sí me sorprende, vea, hasta ahorita me entero que se nacionalizó española Norfaria Caraballo. Yo sí había escuchado algo y incluso en televisión española y todo alguna vez la citaron y la tienen como, le tienen mucho precio también allá en España. Pero vea que es un destino similar al de otra compañera de ella, que también corrió en los 90 y en los años 2000, que es Dignaluz Murillo Manuel, una atleta urabeña, nacida en Carepa, Antioquia, que disputó con Colombia los Juegos Olímpicos del 2000 y el 2004, cuando Norfalia estaba disputando los Olímpicos con España. Digna Luz estaba compitiendo aquí con Colombia. También es campeona mundial juvenil de centroamericanos, de Juegos Sudamericanos. También hizo un amplio recorrido olímpico, pero en el 2009 se nacionalizó española. Ella ya estaba residiendo en territorio español. ¿Por qué? Porque es la esposa de otro célebre deportista. No sé si su merced tenga referencia de quién es el esposo de Norfalia, ¿verdad? De Dignaluz Murillo. No sé si sabe quién es el esposo de Dignaluz. No me suena, la verdad no me Pues le suena. cuento que es un histórico de la selección Colombia y el fútbol colombiano, es el señor Luis Amaranto Perea, el asistente técnico actual Ah, de la selección Colombia. mire Imagínese. usted, qué buena historia. O sea, esa relación se tuvo que forjar mientras Amaranto era defensor del Atlético de Madrid. A Sí, propósito, claro, uno de los claro. históricos defensores del Atlético. Incluso creo que lo acompañó no solo en su paso por el fútbol español, sino creo que también alcanzó a estar con él un periodo en Argentina también. Y ella iba a Argentina, venía aquí a Colombia, alternaba con su tema esto, ya cuando Amaranto es fichado por el Atlético se van a vivir juntos a España y pues allá para continuar con su actividad deportiva, Dignaluz se nacionaliza española y llega a competir en la selección española de atletismo. Lastimosamente, su recorrido en el territorio español se acabó porque su entrenadora principal resultó metida en una operación, creo que es Operación Galgo, como la famosa Operación Puerto en ciclismo, pero en atletismo, Pero en resultó atletismo, metido con temas de dopaje la entrenadora porque pues ella no, nunca le comprobaron nada. Lastimosamente ahí la excluyeron de la selección, pero bueno, tuvo paso por la selección española de atletismo que no es nada sencillo tampoco, ¿no? no, es un equipo muy fuerte. Oiga, Sí, y ahora, mire que este tema causó polémica en su momento porque hubo como una crisis de deportistas en el levantamiento de pesas. sí, sí, sí. Y hubo muchos que pues siguieron firmes con el país y otros vieron una ventana por la que se podían escapar, para decirlo en algunos términos, y de ahí se fueron deportistas importantes. No, la primera que vamos a mencionar es Ingrid Segura, que incluso eh, estuvo muy reacia a hablar con los medios colombianos cuando pasó eso. Era uno de los prospectos de medalla de Colombia, yo me acuerdo, creo que era proceso Sí. para Tokio, si no estoy mal, sí, para Tokio, Para para Tokio y París, para, bueno, ahorita obviamente para París, ¿no? Porque, sí, pero ajá, se sí, recuerda, ahora que usted dice, ¿se recuerda cuál fue el tema principal de eso? ¿Se acuerda que para Tokio se acortaron los cupos porque hubo unos pedasistas que salieron positivos? No fue el caso de ellos los que usted va a nombrar, pero se acortaron los cupos y como que eso pero también sí se vieron desmotivó mucho perjudicados por pesista. eso, Sí, claro, sí. Claro, la famosa sanción de la IWF, que es la Federación Internacional de la Halterofilia de Levantamiento de Pesas. por Entonces, Boldenona, Ingrid, ¿cierto? ajá, sí, era por Boldenona, me parece Creo que sí, mucho. sí, no estoy mal. Bueno, entonces vamos a hablar. Ingrid Segura, de Tuluá, del Valle del Cauca, campeona mundial, juvenil, centroamericana, suramericana, pero desde el 2025, o sea, oficialmente desde el año pasado, representa a Bahrein. Ese tema se venía tocando desde el año 2023, donde ya empezaron a sonar esos rumores que se iba para Bahrein. Bahrein tiene un proyecto deportivo que le tentó, que le abrió las puertas, le brindó todo el apoyo, entrenador, gimnasios, bueno, alimentación, le brindó un plan muy integral, muy beneficioso para Ingrid Segura, y ella tomó la decisión de irse a representar a Bahrein. Ya oficialmente desde el año pasado, como lo dije, y ya tiene medalla mundial como representante de Bahrein, no me acuerdo qué es el gentilicio de Bahrein, Debe ser y Bahreini, sí, algo algo así así. debe ser. Y bueno, tiene medalla mundial y ya logró títulos en los Juegos de la Solidaridad Islámica.
Sí, Esa es una buena historia. recuerdo la medalla, eso fue el año pasado en Forde, ¿no? En Forde, Frode, es que se llama la localidad noruega donde hicieron ese mundial y decían, bueno, Colombia ganó tantas medallas, pero ojo que otra colombiana ganó medallas. Y dijimos, ¿pero cómo así? Claro, era Ingrid Vanessa Segura, que se fue para Claro que Benin sí. y tiene otro compañero, otro compatriota también compitiendo allá, Manuel, ¿no? Que también era importante de esa generación. Lesman Paredes. Lesman Paredes, sí, señor. Lesman Paredes, vea, de Cali, criado en Buenaventura, fue medallista panamericano juvenil, fue medallista mundial con Colombia y desde el 2002 también representa a Bahrein, es que Bahrein se lleva varios de los nuestros, y defendiendo a este Emirato, ya salió medallista mundial y medallista asiático. Oiga, yo lo voy a devolver al fútbol y por estas latitudes. Estados Unidos también es un lugar donde, bueno, muchos futbolistas colombianos y con raíces colombianas, porque hay algunos nacidos allá, Sí, han competido en el fútbol de la MLS y en la selección, pero yo creo que tal vez uno de los casos más conocidos es el de Jesús David Ferreira, Manuel, hijo de otro célebre jugador colombiano que de selección Colombia, incluso David Ferreira. Es un claro, muchacho que nació en Santa Marta, ¿no? En Santa Marta. Y pues lo mismo que sucedió con el caso de Navarro Montoya, ese símil ahí. David Ferreira se va a jugar al FC Dallas. Recuerda que estuvo por allá, tuvo un paso por el fútbol de la MLS, se llevó su familia y Jesús David empezó a formarse como futbolista ya en Estados Unidos. Manuel se nacionaliza, empezó a jugar en la MLS, se formó creo que en las categorías menores del Dallas y llegó incluso a estar en la selección de los Estados Unidos, ¿no? Si la memoria sí. no me falla, Creo que creo jugó que contra Colombia. sí, pero se acuerda que creo que estuvo cerca de entrar a la nómina del Mundial y creo que al final no entró. Sí, algo Sí, sí, así. sí, estuvo cerca. Yo no me acuerdo para qué Mundial fue, creo, para Para Rusia. Qatar. No, fue ¿Para para Qatar? Qatar. ¿Fue para Me Qatar parece o que fue para para el Rusia? Mundial de Qatar, Ah, sí. bueno. Pero no logró entrar. Creo que al final se quedó por fuera de la lista, ¿cierto? Me Sí, se suena. quedó por fuera, pero sí un caso interesante el de Jesús David Ferreira. Y para seguir con el fútbol, este que siempre lo nombraban, Carlos Llamosa, es decir, uno lo tenía más gringo que otra Y cosa, ese sí, pero el fútbol, porque bueno, con Ferreira ya lo vivimos el tema de las redes sociales y todo, ya estábamos enterados. Pero yo creo que Llamosa sí fue una sorpresa para mucha gente de acá cuando lo vimos en el álbum Panini, ¿no? Que decía Carlos Llamosa colombiano y nosotros como que, ¿cómo así? ¿Este ¿qué? man de dónde salió? Sí Sí, recuerda claro, cuando vea. salía la lámina. Sí, claro que me acuerdo, vea, salió de Palmira Valle del Cauca, jugó partidos en la Liga del Valle y en el Atlético Huila, alcanzó a jugar ahí con el ya desaparecido Atlético Huila. Eh, Su familia se fue a Nueva York, jugó en varios equipos de la naciente MLS, se nacionalizó americano bueno, estadounidense en 1998 y desde ahí juega para la selección. Y no, pero sí, me parece que alcanzó a jugar el Mundial del 2022. Voy a Sí, confirmar ese dato, pero él sí creo parece que que sí sí. jugó mundial. Es que yo no me acuerdo de Ferreira, si al fin estuvo o no estuvo, sabe que yo no me acuerdo. No me acuerdo si estuvo, si fue o no fue, tengo esa duda. Pero, pero recuerdo también otro caso. Bueno, en Estados Unidos han habido otros, ¿no? ¿Se acuerda de un muchacho que era de apellido Agudelo, de Bedoya, que era también hijo Sí, de colombianos? Pero sí, sí, sí. ahora que estábamos hablando del tema de que jugador que ya no juegue, que juega, perdón, con una selección absoluta no puede integrar otra selección, le tengo un caso especial, que es el de A Cristian ver, Mosquera. Él sí nació por fuera, ¿no? Es nacido en Alicante, España, es hijo de colombianos, pero a diferencia de los que vimos en el capítulo pasado, él sí escogió hasta el momento jugar con España. Ha jugado en categorías menores de España, Manuel. Es de la cantera del Valencia, ahorita está jugando, si no estoy mal, en el Arsenal, pero ha sonado mucho insistentemente que pueda llegar aquí a la selección Colombia, ¿no? Hasta el momento, Luis de la Fuente no lo ha convocado a la absoluta española, entonces tiene la posibilidad de jugar, por lo que usted nos explicó, ¿no? Todavía no ha hecho su proceso de selección absoluta. sí, Yo creo que hay que darle tiempo para ver al final por dónde se decanta este muchacho,
si se va a decantar por España, si se va a decantar por Colombia. Ahí podríamos ya esperar a ver qué pasa, si lo metemos en la lista de los de ahoritica que estamos revisando o en la lista de los del capítulo anterior, ¿no? Va a tocar hacer un capítulo en los que están como en un limbo, como ahí, Sí, como, como ahí. Pero uno lo escucha hablar y es más español. Ese es hombre, más español que David Alonso, si hombre, le sí, digo. claro, claro que sí, Sí, hombre. sí, sí. Bueno, a ver, tengo. Ay, ¿Se acuerda de un futbolista? Ese sí tuvo mucha fama. Jonathan Von Lanten. Johan, Johan Johan Von von Lanten, Lanten. claro, cómo no me recuerdo esas Eurocopas por allá del 2004, 2008, donde estaba von Lanten, claro. Sí, señor, vea, jugador nacido en Santa Marta, es futbolista. A los 12 años se va con su mamá para Suiza, recibe el apellido de su padrastro suizo. Uno decía, uy, la familia Von Lanten del barrio Pescadito, imagínense, vecinos del pibe. No, 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 Oye, no, vamos a no, jugar no. con los volantes allá en la Castellana. Esa vaina y a tomar jugo de corozo, bueno, no Tomar sé, un jugo de corozo, coloso. porque es de batería. Vámonos para el morro Bueno, con los jugó, vea, volantes. ahora, vea, uish, vea, estoy ahí hablando muy calle. Pillen los equipos que jugó. Jugó en el Young Boys, jugó en el PSV Eindhoven, en el Brescia, en el Red Bull de Salzburgo. Se nacionalizó suizo y jugó con la selección las Eurocopas. Fue convocado para el Mundial del 2006, de él me acuerdo en el Mundial, Sí, pero me acuerdo de la eliminatoria, pero no jugó, creo que se lesionó, me parece sí, el mucho. hombre se lesionó preciso ¿Sí? para el mundial, oiga, es que fue Ajá. también muy de malas. Y además hizo historia porque es el segundo futbolista más joven en marcar en una Euro. Sí, Entonces, bueno, ese es un buen caso era y hasta dejó hace poco, historia. ¿no? Porque creo que ahora el más joven es Lamine Yamal. Entonces Lamine Ah, Yamal bueno, quitó el Yamal. registro. Pero, O ¿y sea, se sería el acuerda también tercero. por qué se retiró Von Lanten? Porque Volanten se retira. Sí, y yo no me acuerdo esa historia. creo que era porque se metió, creo que una religión protestante, ¿era? Algo así. ¿Se acuerda? Me parece que ese es Me uno de los casos parece parecidos mucho. como al del arquero de Argentina del 98 de Roa, que decidieron dejar el deporte, el fútbol por la religión. Algo así, sí, me parece. Oiga, yo Oiga, ese es un encontré. buen tema. Venga, Claro. anote por ahí en Anote, su Pombo. Ah, no, libretica. mentiras, nos cobran derecho Eso, de como autor. decía, no te pongo en ESPN en las transmisiones de la Indy. Anótese por ahí, vale la pena ese tema. Los que se movieron por Para Semana Santa, religión. señor, ahí está, véalo. Ah, bueno, Semana Santa, ya que hace poquito fue miércoles de ceniza, listo. Anótelo Oiga, ahí, tengámoslo ahí en la agenda. le cuento que yo Bueno, encontré a otro ver, nombre encontré dos casos de patinadores. Y no muy patinadores también. conocidos. Sí, Uy, imagínense. No muy conocidos. Uno en patinaje artístico y el otro en patinaje de velocidad. a ver, Que, bueno, la primera, vamos a entrar con la primera. Se llama Valentina Plazas. Es patinadora artística, es muy joven. Nació en Bogotá en el año 2000. Cuando tenía 6 años, su familia decidió, como muchos colombianos, migrar a Estados Unidos. Entonces, a los 12 años empezó un proceso de formación en el patinaje artístico. Desde, como usted sabe, allá el deporte es muy apoyado desde la parte colegial, después claro de que la sí. parte universitaria, Manuel, y la muchacha se ha convertido en una de las mejores patinadoras artísticas de Estados Unidos, que es un país que tiene también mucha tradición en este deporte, ¿no? Recordemos Vea, tremenda. Esa historia no la conocía. Sí, no, yo tampoco, ¿no? Y Venga, imagínese, se formó, ahora ya es campeona nacional estadounidense por parejas. Ella hace pareja con Máximo Fernández, que es un muchacho estadounidense, pero tiene raíces peruanas. Imagínese, ya tiene la nacionalidad, probablemente la podamos ver muy pronto, no sé, puede ser en los Juegos Olímpicos de Invierno donde hay patinaje, de pronto da el salto. O podríamos estarla viendo en los próximos Juegos Mundiales, de pronto representando a los Estados Unidos en los Mundiales de patinaje artístico. Creo que este año van a disputarse esos mundiales, Manuel. Y hay otro oiga, caso también de un patinador de velocidad, imagínese. me acuerdo al final porque le tengo noticia de alguien que quiere dar el salto a hielo y es un Ah, bueno, me deportista muy cuenta. importante en Nos Colombia. cuenta, perdón, nos cuenta. El Ajá, bueno, otro, el otro anote por ahí. caso, el otro A caso, ver, para que su merced sepa, es un patinador de velocidad. Se llama Sebastián Ruiz, es nacido en el Valle del Cauca. Y adivine, fue nacionalizado salvadoreño de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizaron el año pasado en San Salvador. El señor Nayib Bukele, que es el presidente de ese país, nacionalizó como unos 15 atletas
de varias partes, varios centroamericanos, y está este colombiano que competía o compite, no sé si seguirá compitiendo todavía para la Liga del Valle, y ya ha ganado medallas panamericanas, bolivarianas, centroamericanas para su nuevo país, El Salvador, imagínese. Habrá que ver porque El Salvador que vive ahorita un proceso de cambio, no nos vamos a meter en temas ¡Uh! políticos, El eh, Salvador, me acordé. Bukele sí quiere invertirle mucho al deporte y acuérdese que hace poquito se disputaron las primeras vueltas al Salvador, El que Salvador. Paula Patiño fue una de las figuras y ahí pues a través del deporte pudieron mostrar una cara diferente del país. Yo creo que el hombre también de pronto tuvo que haber estado chequeando por ahí por el tema del ciclismo, ¿no? Se le agarra lo que también de pronto por allá aparece un Resulte por colombiano ahí muy alguno descarado allá. corriendo de azul y blanco. Bueno, sigamos. Vea, bueno, ay, este sí me suena por el nombre, Daniel Bluman. Es un jinete para pasarnos a los deportes ecuestres. Nació en Medellín. Padres judíos. Padres judíos. Compitió por Colombia y participó en varias competencias del ciclo olímpico y llegó hasta los Olímpicos del 2012 y 2014. Claro, Y yo, por eso es que Daniel nos... Ah, no, Bluman. pero 2000, ahí creo que nos tuvimos un error, ¿sí o no? 2012 y 2016 es. Creo que me Así, equivoqué ahí en porque la no, los fecha, Juegos sí, sí, Olímpicos sí. no son cada 2 años. En Río, yo recuerdo que Eso. para los Olímpicos del 2012 en Londres, que ya estábamos trabajando juntos, para contarle a la gente, Sí. su merced me contó el caso de Blumen, y creo que para Río sí también estuvo con Colombia, estuvo Es como representante Río en la dos mil ecuestre. dieciséis Sí. Ajá. Bueno, y para el 2020 ya participó, pero por Israel, pero no pudo competir por un error administrativo. Hay un problema de Mm, papeles y toda la cosa. Pero París 2024 sí, ya compitió por Israel. hombre, pero Entonces, vea el vea, hombre, Bluman. Blumen. Blumen. ¿Y tiene alguien más de esas latitudes, de por allá, de esas tierras del Medio Y Oriente, ese de sí esas es zonas? súper conocido. ¿Quién? Entonces, le teníamos, era israelí, ahora tenemos uno rival, por decirlo de alguna forma. Estamos hablando de Pablo Sabag. Acuérdense que Pablo Sabag es uno de los jugadores que salió de la Equidad, uno de los jugadores importantes del desaparecido Equidad, que ahora es Internacional de Bogotá. Nació en Barranquilla, es descendiente de familia siria, eh, recibió la nacionalidad siria en el 2023 y desde ahí lo vimos ya compitiendo por Siria en la Copa Asiática y también en las eliminatorias al Mundial. Era de las bajas importantes que siempre tenía Equidad cuando tenía que ir a representar a su nuevo país. Oye, y ese Sabac podría entrar en otra categoría que también de pronto sería bueno que la notemos, que es el de los trotamundos del deporte. Porque recuerdo, si no estoy mal, sí, pasó ¿Que por no se fue a Equidad, pero Malasia, creo, si no estoy creo? mal, que salió de la cantera del Cali. Estuvo en Alianza Lima, ¿recuerdan? Que estuvo en Alianza Lima, que salió creo que también por algún tema ahí Señor. de que lo pillaron mal parqueado los medios peruanos, que como siempre están en... ¡Ah! Y hace poco lo escuché jugando en Corea del Sur. Incluso decían que se había vuelto cantante de K-pop, ¿no? Que cantaba K-pop. Que por ahí tenía unos videos en No. Instagram cantando K-pop, sí. Y según lo que escuché, ahora estaba jugando en la poderosa Liga Libia. Mire ¿Es usted. en Libia? Sí, Manuel, entonces imagínese, el hombre ya tiene ese pasaporte lleno de sellos, el señor Pablo Sabac. No, tremenda historia. Perdón, me agacho un poquito. Es que a la hora que estamos grabando acá, estoy viendo un partido de fútbol femenino. Sí, señor. Bueno, seguimos con fútbol. Y es también de esas latitudes. ¿A usted le suena y sonó mucho por el año pasado por la crisis del Deportivo Pereira, que fue uno de los primeros jugadores que se fue del equipo? Y es Sami Merek. Claro, claro que me suena, claro. Fue goleador del Deportivo Pereira prácticamente en la campaña del 2025. Sí, y un jugador que estuvo en la carpeta de muchos equipos de por acá, futbolista nacido en Pereira, formado en las divisiones inferiores del Deportivo Pereira, pero nacionalizado libanés por las raíces de su familia. Sí, no, Meregno es un apellido muy popular en el departamento de Risaralda, entonces se fue a jugar por Líbano. Su papá, su tío paterno fueron senadores, bueno, ahí tiene familia política. El tío materno es el futbolista Leonardo Enciso, ¿se acuerda de Leonardo Enciso? Claro, señor, el cabezón enciso.
Sí, señor, ahí lo tiene, entonces ahí tiene buenas raíces el hombre. En el 2024 debutó con la selección del Líbano, marcó 2 goles en la eliminatoria de la Copa Asiática y también hizo gol en amistoso. No es que el pelado es bueno, es buen jugador, Sí, pero señor. ya con eso, olvídese que lo vamos a ver con la tricolor. No, de vez en Bueno, cuando hay yo que le meter tengo otro gol. caso, pero una de A las ver. por aquí más cercanas y son Brian Mayer y Cristian David Gil. Ellos son Ujú. nacidos en Cali, son hijos del ex delantero del Deportivo Cali de la selección Colombia sub-20, por allá de la selección del 98-99, esa selección sub-20, Cristian Gil. No sé si usted lo recuerda. No Él la verdad no me suena. es que aquí en Colombia no tuvo mucho, mucho nombre. Gil se va a jugar a El Salvador, ya tenía sus hijos prácticamente se educaron allá, se formaron allá, empezaron su carrera como futbolistas allá, ya vinieron a jugar otra vez aquí a Colombia, han jugado en equipos como el Tolima y el Pasto Manuel, pero todos tienen la nacionalidad salvadoreña. También hicieron parte del proceso de nacionalización de deportistas que hablábamos con Nayib Bukele y hace poco jugaron la eliminatoria al Mundial donde lastimosamente Salvador se quedó por fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Y Bukele llevándose a nuestros deportistas igual se quedó por fuera. Bueno, ay, Dios mío. Ahora hablemos de Mari Valencia, futbolista nacida en López de Micay, en el departamento del Cauca, pero nacionalizada chilena. Ya jugó con la selección de Chile, se fue con su mamá, con la mamá de ella, para que no puedan ganar ahorita aquí con cuentos. Bueno, se fue en el 2014 y ha hecho toda su carrera profesional en Chile. Oiga, yo le tengo una que usted recordaba también en capítulos pasados y es el caso. Aquí no nos podemos poner a hablar de todos, vamos a hablar en una, como diríamos, en montonera, como decíamos cuando estábamos en el colegio, de una montonera de jugadores colombianos que se fueron a jugar a la selección de Guinea Ecuatorial, no sé si usted lo recuerda, y fue un caso curiosísimo porque, o Pero sea, todos son claro, nacidos acá en el Pacífico colombiano, unos en Nariño, otros en sí, Chocó, otros en el Valle, pues uno no advierte que tengan muchas raíces africanas, de pronto, no sé, pues puede que sí la tengan, porque pues obviamente sabemos todos que muchos de nuestros afrocolombianos tienen su pasado en África, pero pues les voy a decir los nombres y ustedes me dicen quién les suena. Me dice Manuel, ¿usted quién le hágale suena con porque raíces africanas? Tenemos ese fue un primero caso muy al curioso. popular defensa Jimmy Bermúdez, que le decía el señor Dairo Moreno, lo bautizó como taparroja, porque era pelirrojo. Imagínense por qué le Dios puso mío. taparroja. Tenemos a Carlos Bejarano, que fue arquero de la Equidad, muy recordado. Tenemos Y uno arquero del del América equipo también. que jugó en su equipo, Joyver González. Joyver González, sí, señor. Tenemos a César Rivachará, delantero. A Roland de la Cruz, que también jugó aquí en Bogotá, en el Santa Fe. A Mike Sí, Campas, también tuvo paso por Santa Fe. Y este es el que me suena de pronto más con raíces de africanas, ¿no? Dani Kendambú, que fue jugador del Cali y del Unión Magdalena. Todos esos se fueron a sí. jugar a la selección en Salanc, a Guinea Ecuatorial, con otros jugadores españoles. Creo que tuvieron hasta por ahí, hasta un momento en donde la CAF y la FIFA ya metieron mano y dijeron, a ver, pero esta gente, pues hay unos españoles, hay unos hijos de ecuatoguineanos que tienen raíces, pero pues esta gente, como que hay unos casos donde no se ha podido demostrar que tengan antepasados recientes con raíces en Guinea Ecuatorial, ¿no? Y esa aventura terminó, Manuel, pero es un hecho muy curioso, uno de los pintorescos capítulos de nuestro fútbol colombiano. Pero si alcanzaron a jugar competencia oficial con Guinea Claro. Ecuatorial, que fue antes de que la FIFA se diera cuenta de este tongo que iban a hacer con, como se diría en el fútbol de barrio, con estos embuchados que iban a meter Ese ahí en la es, selección ese ecuatoguineana, es como el imagínense. sonado caso reciente de Rodrigo Holgado, que resultó malayo. Alayo. Sí, el malayo Holgado, pero Y absuelto por la FIFA hace poquito. Creo que sí, sí, Holgado sí. ya podrá jugar con América de nuevo. Sí, creo que Oiga, absolvieron pero dos mire, jugadores, pero la selección sí creo que tiene la federación sí tiene su multa todavía y su sanción. imagínese, oiga, uno del ciclismo, bueno, en el ciclismo no son como tan
como tan comunes estos casos, Sí, pero también es uno de los ciclistas importantes que hubo en los 2010, en esa década, y es Leonardo Duque, que es un ciclista nacido en Cali. Bueno, en Cali podríamos decir que nacen la mayoría de los velocistas que da el país, de los sprinters, de los pisteros, al igual que en como Antioquia. país, Exacto, como Harlinson Pantano, es de Arlinson. esa generación, nacido en Cali, bueno, representó en Colombia hasta el 2015 y luego se fue a Francia tras nacionalizarse francés en ese año. Corrió Francés. con Colombia en los Juegos Olímpicos del 2004, corrió en Atenas y compitió en equipos como el Cofidis, como Team Colombia y varios equipos franceses. Es que Mauro, mire, yo me acuerdo, Leonardo Duque siempre estaba metido en las fugas cuando hacía parte del Team Cofidis en los Tours de Francia, en las vueltas a España. Sí. Siempre era los que ponía a sonar la bandera de Colombia. Vea, pues ese es un caso curiosísimo. Yo no tenía ni idea que ese pedalista se había nacionalizado francés. Curiosa la cosa. ¿Y tiene algún otro del ciclismo? Imagínese. Sí, vea, es el de Gregorio Ladino, casi le digo Georgio, Dios mío, Uy, esta vista. Gregorio Ladino, ciclista boyacense, nacido en San Mateo, inició su carrera en Colombia, pero en el 2011, perdón, se nacionalizó mexicano. Bueno, ahora con Isaac del Toro no les va a hacer falta, mexicano. pero vea, se nacionalizó mexicano. Es ganador de vueltas en Centroamérica, en países como Costa Rica, Guatemala, Dominicana y México, y fue campeón nacional de México en el 2011. Vea, pues, vea, ese no lo tenía en la lista. Ese es uno de los casos bien curiosos. Yo no tenía ni idea que Gregorio Ladino, bueno, ni siquiera lo conocía. Pues es que el No, ciclismo, sí, no, sonó muy poco y pues como digamos que el ciclismo mexicano pues apenas vino otra vez a ponerse en las primeras planas, acuérdense que a ver, yo me acuerdo de un pedalista, creo que era Alcalá, que era mexicano, pero por allá en Raúl los Alcalá. 80, Raúl Alcalá, rival de Lucho y de Fabio Parra, pero desde ahí no volvió a sonar México hasta ahorita con Isaac del Toro que está rompiéndola con el UAE. Pero sí, Gregorio Ladino se fue para México, un pedalista del que no teníamos como muchas referencias, pero bueno, ahí está, Campeón Nacional de México, ganador de varias vueltas, incluso acuérdese, Mauro, que de acá se iba a correr mucho la Vuelta a Guatemala, la Vuelta a México, pero pues ya los destinos del ciclismo colombiano pues, son otros. Ya, pues ese es un caso bien curioso. Curioso, curioso porque, bueno, uno dice en el caso de Duque era porque ya era residente allá en Europa, pero este sí es. Oye, yo le tengo un dato O sea, que encontré podríamos haciendo decir la búsqueda. Leonardo Duque, Señor, podríamos decir Leonardo Duque. Leonardo Duque. Bueno, yo le tengo un dato, Manuel, un dato final. Haciendo la A investigación ver, encontré un dato que me dejó muy preocupado, que espero que no se no me vaya diga. a cumplir porque es una cosa que me dejó preocupada. Creo que ya les hemos contado acá que para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 vamos a tener unos eventos de tiro con arco de la categoría compuesta, ¿no? De la clasificación compuesta. Porque pues Sí, les recuerdo a los que no saben, el tiro con arco olímpico es de la modalidad recurva. Entonces es la primera vez que vamos a tener eventos de el tiro con arco compuesto, Manuel. Una de las deportistas proyectadas a participar en esos Juegos Olímpicos con Colombia es Sara López, la ay, no me famosa diga, GOAT, o sea, no me Greatest of diga, the Time, ay, como ha sido no me nombrada por diga que se la Tabor quieren Archery. llevar. ¿Y qué sucede? Bueno, Sara, no les voy a contar para los que no saben, se casó el año pasado con su novio, que es otro arquero de Puerto Rico. Dada la situación que está ocurriendo acá con el gobierno colombiano, el recorte presupuestal y los problemas que están teniendo nuestros deportistas para prepararse y para competir en diferentes eventos, que esperemos que eso cambie ahora con las Dios mío. elecciones, con lo que va a pasar. Sara dijo, pues hay que analizar qué pasa. Si esta cosa no arranca, perdón, Colombia, mi sueño es cumplir, estar en los Juegos Olímpicos. Si la cosa no mejora, yo estaré analizando ir a competir por el país de mi esposo, que es Puerto Rico. Grave. Es que no, ¿no? Esa es una noticia. Mire, esa Mauro, me entero hasta ahora. Sí, pues a mí se me hizo muy Esa raro Mauro que yo no la había es una vuelto a ver, noticia. ella prácticamente no ha vuelto a competir en estos últimos meses. No, desde el año pasado no compite. Exacto. Y mire que
digamos, cuando empieza el ciclo olímpico, que lo hablábamos con Edilson Ballesteros cuando nos acompañó, los metodólogos dicen, mire, tenemos unas proyecciones de medallas en tal, tal, tal y tal deporte. Sara es una de las proyecciones de medallas para Colombia en Los Ángeles 28 y bueno, de verdad esto es preocupante. Porque venimos de Preocupantísimo. un ciclo olímpico donde, por lo que usted decía, esa falta de apoyo gubernamental, platas que no llegan, deportistas que tienen que entrenar con las uñas y prácticamente que estarle extendiendo la mano al gobierno a cada rato para que les brinde su apoyo para poder ir a foguearse afuera, para competir afuera, y que una de las principales proyecciones de medalla de Colombia ya esté amenazando con irse a competir por otro país, de verdad es muy delicado. Pues no tanto, bueno, para aclarar el tema, no tanto que ella amenace como tal, sino que son rumores que han empezado a surgir por el tema de lo que le digo, el tema Pero de su es que el esposa. río Pero suena. aquí para darle el crédito a los colegas que la entrevistaron a France 24, ella dice en una entrevista que le hicieron, dijo, iré hasta lo último con mi país porque pues me vio nacer y es lo que soy y me enorgullece. Entonces para mí la opción número uno, dos, tres, cuatro, cinco siempre será Colombia. Pero si las cosas se ponen complicadas, no solamente para mí, sé que muchos están pensando y considerando otras opciones. Yo ya no tengo tres de mis abuelos y ellos toda la vida fueron mis fan número uno y me dolería muchísimo cumplir un sueño tan grande como es el de los Juegos Olímpicos con una bandera distinta, expresó Sara. Ahí está, ella tiene toda la intención de seguir, pero es un tema, o sea, este tema lo tenemos que ligar a eso. Si aquí en Colombia se sigue recortando el presupuesto, se siguen acabando las opciones, probablemente vamos a ver una fuga de más talentos como esto que estábamos hablando de Sara, como lo que pasó con los pesistas y como lo que ha pasado ya con otros deportistas, que ven oportunidades en otros lados y aquí en Colombia ven que la cosa se pone complicada en temas de preparación y de competencia. ¿Cómo la vio? Lo dejé preocupado. Oiga, Mauro, me deja, uy, no, no sé, me deja de verdad muy preocupado No, pues porque si lo Dios que quiere, hablábamos era esperemos, una de las esperemos opciones de que medalla. la cosa mejore, ¿no? Pues Y uno sabe que ojalá, la situación está difícil y todo, pero que el gobierno haga también el esfuerzo. Bueno, ya sabemos que este gobierno está por salir, que el gobierno entrante sea el partido de la tendencia, de la ideología que sea, haga el esfuerzo y le invierta al deporte, porque es que el deporte diga, es una oportunidad, un cambio realmente a la paz, a la tolerancia, al progreso. Entonces, por favor, señores candidatos, tengan en sus agendas el deporte, se los pedimos. oiga, se lo iba a preguntar, ¿usted ha escuchado a alguno de los candidatos mencionar siquiera la palabra deporte? Nada, Manuel, pero es que eso es una situación que se repite también cada 4 años, ¿no? Ahí está. Son Ujú. muy pocos los candidatos que han hablado de deporte. Yo No, me por ahí acuerdo, a incluso he ver, escuchado, ¿quién habla de ¿sabe que sí los deporte? he Santos, escuchado? Duque, Pero sabe que sí he escuchado algunos y también me deja preocupado porque he escuchado algunos hablando de terminar el Ministerio del Deporte, que bien o mal sí, puede que no sea la panacea, pero sirve. Sirve en cierta forma para nuestros atletas. Entonces, es dar un paso atrás, llegar a terminar con la cartera y con la posibilidad que va a tener un ministerio, ¿no? Con esas posibilidades de entrar en el presupuesto nacional directamente, en los COMPES y bueno, todo ese tema político que no manejo mucho, pero ahí chapaleamos. acuérdese que, bueno, para los que no conocen cómo funcionaba esto antes del Ministerio del Deporte, había una entidad que se llamaba Coldeportes, Coldeportes Nacional, pero esa entidad dependía del Ministerio de Educación. Era un departamento administrativo como, qué sé yo, como el DANE, algo así. Entonces, al ser un departamento administrativo, pues el presupuesto que recibe del gobierno nacional, pues no es el más grande, pero bueno, esperemos que esta situación mejore. No, y lo que le digo, esperemos que de todos lados los candidatos empiecen a incluir ese tema, empiecen a pensar en ese tema, no solo en la campaña, sino que lo piensen, que cuando lleguen allá arriba lo hagan. No les vamos a decir aquí ni por quién votar, ni por quién deben votar, ni que esta es la propuesta del candidato número tal con el número tal y con en el tarjetón con el tal y tal. No, porque no nos vamos a meter en temas políticos, cada quien tiene su ideología, cada quien me imagino que ya tiene claro por quién votar, pero que ojalá los políticos sean conscientes de la inversión en el deporte y que es una inversión a futuro. Colombia, si Colombia quiere ser un país con educación, con paz y progreso, hay que empezar a seguir ese camino de profesionalizar el deporte, de apoyarlo.
Si usted se pone a mirar las grandes potencias del mundo, los países que están a la vanguardia, tienen un deporte organizado y un deporte que apoyan y que crece. Pues esperemos, ¿no? Esperemos a Gran ver qué reflexión, pasa. Mauro. Oiga, Oiga, Manuel, gran reflexión. y bueno, Oiga, el dato prometido. señor, No se va a cambiar de país, pero sí se va a no, cambiar de disciplina y para cumplir un sueño olímpico. va a dar el salto por el sueño olímpico, porque Sí, lastimosamente el patinaje en Los Ángeles tampoco va a estar. estamos hablando de una patinadora de velocidad que literalmente, como dicen los pelados ahora, literalmente ya no tiene que más ganar, ya lo ganó todo en juvenil, en todo. Creo que le Vea si falta es la que solo estoy una prueba. pensando. Creo que solo le falta una prueba por ganar para ganar todo lo que, vamos a decirlo, Sí, como lo que se le dio la gana en el patinaje lo ganó todo y estamos hablando de Gabriela Rueda. era la que Gabriela estaba Rueda pensando, sí. ya completa, ya solo le falta una medalla para ganarlo todo Todo el y ciclo. ya le está diciendo a sus entrenadores, a sus metodólogos, ya no tengo más retos, ya no tengo a quién más ganarle sin que suene agrandado, porque si ya lo ganó todo, y Sí, ella obvio. quiere dar el salto al sueño olímpico y sería otra de las grandes patinadoras que da el salto de las ruedas a las cuchillas y todo para ver su bandera en una, pues no su bandera, su deporte en una olimpiada. Es que sí, yo la escuché en una entrevista, creo que fue cuando ganó el premio Altius incluso, que sí solo le hace falta una medalla en un evento de este año, en un evento que va a competir este año, no me acuerdo qué juegos son los Sudamérica. Bueno, es un evento del ciclo olímpico, gana la medalla y tacha todas las laminitas, podríamos decir. Entonces, sí, Manuel, pues bueno, Dios quiera, de pronto la podamos ver en 4 años compitiendo en las Ahora, cuchillas. ahora, es una deportista joven, es potente, es veloz, o sea, lo tiene todo. Lo único que es lo que le decimos, bueno, ya para poder cumplir ese sueño, ya tendrá que prácticamente mudarse a Salt Lake Moverse. City, que es donde está la base del equipo olímpico de hielo de Colombia. Sí, señor. Bueno, eso es una buena noticia en medio de todo también, porque pues imagínese, de pronto podemos tener ahí la posibilidad de nuestra primera medalla olímpica en invierno, ¿no? Puede ser. Vamos a ver. Seguirle los pasos a Bueno, Brasil. Bueno, y antes de finalizar este capítulo, queremos invitarlos nuevamente a que nos sigan en YouTube, a que nos sigan en Spotify. Estamos también en Apple Podcasts, estamos en Spreaker. Recuerden que en las plataformas, en las tres plataformas de audio, en las tres plataformas de streaming, Manuel, están todos los capítulos de la primera temporada, los dos primeros de esta temporada. Y en YouTube ya estamos subiendo también programas antiguos, ya tenemos los dos primeros capítulos, bueno, con este tres de esta segunda temporada, entonces les pedimos que nos sigan, que nos escuchen, que nos hagan sus críticas, sus comentarios, que sigan apoyando este proceso, porque les traemos también otros temas muy interesantes. Estamos ya preparando algo ahora que va a arrancar la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Fórmula 1, que yo sé que es un tema que a usted le gusta mucho, y podemos también estar sí, hablando de don Sebastián Montoya, señor, que ojalá este me año gusta arranque con me todo. gusta la Fórmula 1, pero no me gusta cómo suenan esos carros, parecen Oiga, ahora sí. sí de verdad una lavadora. Sí, 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 se han quejado mucho los Horrible. pilotos de eso, está perdiendo su esencia la categoría. También No, le la perdí cuento hace que rato. tenemos preparados también por ahí otras sorpresas. Vamos a hablar más adelante del Mundial de Fútbol, que sabemos que es el evento del año, pero enfocado desde otras aristas, señor. El tema de cómo han influido los gobiernos, de cómo algunos han utilizado el Mundial para lavar un poquito su imagen, de incluso de problemas que ya se vienen viendo en la organización de mundiales a futuro, porque ahí está Arabia Saudita, que tiene también una historia detrás. Esta semana ha sonado mucho un tema de Marruecos, imagínense una historia terrible de que están haciendo Oiga, que van a literalmente matar perros para limpieza de limpiar las perros, calles. imagínense, No, de perros terrible. callejeros, terrible. Mm, Entonces, Dios bueno, hoy santo. vamos a estar con estos temas, Manuel. Bueno, Mauro, entonces nos vemos en una próxima emisión de campeonato. Bueno, chaito a todos. Chao, adiós a todos.